Hola, hola, ¿cómo están? Como ya hemos dedicado algunos videos a lo que era el teorema de Thevenin, vamos a dedicar este al teorema de Norton, entendiendo que las dos cosas son equivalentes, que podemos transformar de Thevenin a Norton, hacer una transformación de fuentes y podemos utilizar Thevenin para llegar a Norton o viceversa. Y pues básicamente con las fuentes dependientes que son las que nos pueden generar dolores de cabeza a la hora de trabajar con circuitos. ¿Y por qué? Porque tenemos que apagar todas las fuentes, pero si se apagan todas las fuentes independientes, entonces ¿qué hace que se dispare la fuente dependiente, perdón? Lo que nosotros hacemos para que se dispare es adicionar una fuente de tensión o una fuente de corriente de prueba. Generalmente uno escoge ese valor de 1 y encuentra la corriente o el voltaje que, según sea el caso, que pasa por los terminales y encontramos entonces la resistencia de Thevenin como el cociente entre las dos. Recuerda que el ejercicio que vamos a trabajar ya está solucionado en un PDF, aparece un enlace en la descripción del video, no hay publicidad, así como un enlace para que usted vaya y descargue libros de circuitos. Bien, este ejercicio entonces lo he tomado del libro de Fundamentos de Circuitos Eléctricos de Alexander Isadicu, la quinta edición. Entonces es el 455 y nos están dando este circuito y nos piden obtenga el equivalente en Norton en las terminales A y B del circuito de la figura. Recuerde que ese equivalente Norton básicamente ¿qué viene a hacer? Que tenemos que colocar acá una fuente de corriente y una resistencia. Entonces vamos a colocar acá a unir esto será más o menos así, ¿cierto? O sea, quiere decir que todo esto que está en este circuito se puede reemplazar por una fuente de corriente. Esta línea me quedó muy grande, por una fuente de corriente que la vamos a llamar la corriente de Norton y esta la resistencia de Thevenin o la resistencia de Norton. Llamémosla para que no se mezcle resistencia de Norton, pero sabemos que es exactamente la misma que la resistencia de Thevenin. Entonces acá tenemos el punto A y acá tenemos el punto B. Entonces, para poder solucionar esto, ¿qué hacemos? Lo primero que hacemos es apagar esta fuente de tensión, la apagamos. Recuerda cómo se apaga, cortocircuitándola. Entonces, vamos a colocar acá nuestra resistencia, ¿sí? Que será la de 8 kilo ohmios. Vamos a colocar nuestra fuente dependiente. Entonces, aquí la colocamos. Aquí vamos a tener nuestra fuente dependiente. Adicionalmente, entonces vamos a dejarla ahí, tenemos esta otra fuente dependiente, ¿cierto? Entonces la colocamos acá. Tenemos esta otra resistencia, entonces esta está acá. Y lo que hacemos entonces es ya hacer las conexiones. ¿Listo? ¿Qué pasó con la fuente de tensión? La cortocircuitamos. ¿Listo? Y acá nos queda más, menos. Acá nos queda hacia abajo. Acá vamos a unir. Acá quedarán los terminales. Y para poder aplicar esto, entonces nosotros ¿qué decimos? Que tenemos que colocar una fuente de prueba. Entonces aquí vamos a colocar una fuente de prueba. Y en este caso va a ser una fuente de corriente. ¿Sí? Vamos a aplicar una fuente de corriente. Vamos a colocarla acá. Y para no enredarnos con valores, yo le puedo colocar cualquier valor, pero el valor más práctico para colocar este voltaje de prueba es decir que esto es de 1 amperio. Ok, entonces tenemos acá el punto A, el punto B, coloquémosle los valores. Estos son 8 kilo ohmios, estos son 50 kilo ohmios. Acá está el voltaje AB, ¿cierto? Visto en ese sentido. Y acá entonces tenemos esto que es B sub AB por punto 001, que es lo mismo que dividido entre 1000. Y ahí nos queda esto conectado a tierra o esto conectado a tierra o podemos decir que están así conectados. Entonces ahí hacemos el análisis. Si yo le aplico acá, vamos a suponer que en este circuito, para este nodo vamos a tener una corriente que va por acá y por acá una corriente. Igualmente vamos a suponer que esta es mi tierra. ¿Listo?
Entonces, si yo hago en este voltaje se llamará AB, ¿sí? Este será el voltaje AB. Entonces, ¿qué vamos a decir? ¿Qué está entrando? Está entrando 1 amperio, ¿cierto? ¿Qué está saliendo? Está saliendo esto, 80i, ¿cierto? Es igual a 80i. ¿Qué más está saliendo? Está saliendo este que va a ser más voltaje AB sobre los 50K. Eso es lo que está, aquí está entrando y acá está saliendo. Ahora, ¿qué vamos a decir? Tenemos esto por este lado. Del otro lado dice que acá hay una fuente de tensión que vale B sub A. Entonces vale B sub A, B sobre 1000. Y la tensión AB está definida acá. Y la corriente que va a circular va a ser esa tensión dividida los 8K. ¿Listo? Esa es la corriente que acá circula, o sea, bueno, y va a ser en sentido contrario, ¿no? Porque mire que si yo la dejo acá nomás, la corriente circulará, vamos a colocarla con esta, la corriente va a circular hacia acá y la dependencia que nos están dando para ahí es que va de izquierda a derecha, o sea que I, podemos decir acá que esto es igual a menos I. ¿Listo? Entonces, como esto es menos I, lo puedo colocar acá. Podemos trabajar eso y decir que esto nos queda 1 amperio es igual a 80 por I, o sea 80 por menos voltaje de A, B sobre 8K por 1000, ¿cierto? Y acá nos queda, ahí vamos, más el voltaje de AB sobre 50K. Entonces, si nos damos cuenta que ya tenemos una única incógnita, podemos encontrar entonces el valor. Vamos a ver cómo lo trabajamos. Este 80. Ok, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a simplificar. Este lo podemos simplificar con este 0. Este 8 lo podemos simplificar con este 0. O sea que me queda, acá me queda los 1000. O sea que me queda 100K. Y estos son 50K. Entonces esto me va a quedar 1 amperio va a ser igual a menos voltaje AB sobre 100K más voltaje AB sobre 50K. Si yo puedo pensar en factorizar voltaje AB, entonces 1 amperio va a ser igual a voltaje AB factor de ¿quién? De menos 1 sobre 100K, o sea, esos 100.000, más 1 sobre 50K, o sea, eso sería 50.000. Entonces, ¿qué vamos a decir? Podemos amplificar este por 2, me queda 2 sobre 100K menos 1 sobre 100K, o sea que esto es 1 amperio, va a ser igual al voltaje de AB, factor de ¿quién? De 2 menos 1, 1 sobre 100K. O sea que el voltaje AB va a ser igual a 100K. 100K por 1A por 1 amperio. Quiere decir que en términos generales, como es voltaje, el voltaje AB es igual a 100K voltios. ¿Listo? 100.000 voltios. Ahora, como yo necesito es la resistencia de Norton, esa resistencia de Norton la voy a encontrar como ese voltaje AB sobre la corriente de prueba, o sea, sobre I de prueba. I de prueba es 1 amperio, entonces esto es 100K voltios sobre 1 amperio. Esto nos da una resistencia de Norton de 100 kilo ohmios. Ya tenemos la resistencia de Norton. Ahora nos falta, entonces ya sabemos que esta es de 100K. Ahora nos falta determinar la corriente de Norton y esa corriente de Norton está dada en aquí en este lazo. Entonces, cuando nosotros trazamos acá, aparece la corriente, aquí aparece
la corriente de Norton. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a mirar ese circuito, el voltaje AB, ¿sí?, es 0, porque estamos cortocircuitando, quiere decir que esta no ve esta resistencia desaparece porque se cortocircuita. Si esta tensión es 0, quiere decir que acá esta fuente dependiente no nos genera tensión porque quien lo controla es 0, por tanto esto es 0, es como si tuviéramos un cortocircuito. Quiere decir que nosotros podríamos calcular sin ningún problema la corriente que circula por esta. Y en este caso, para IN, entonces vamos a escribir acá para IN, o sea, para la corriente de Norton. ¿Qué necesitamos? Entonces vamos a decir que I es igual a ¿quién? Aquí nuevamente es una malla sencilla, tenemos un voltaje de 2 voltios sobre 8K, entonces va a ser 2 voltios sobre 8 kiloohmios, es lo mismo que 2 sobre 8, eso es un cuarto. ¿Un cuarto de qué? Un cuarto de miliamperio. ¿Listo? Por este K. Entonces ya tenemos que eso nos da un cuarto de miliamperio o 0.25 miliamperios. Entonces ya podríamos multiplicar, podríamos encontrar esta corriente, ¿cierto? Y esa corriente es de 80I, entonces 80I va a ser igual a 80 por un cuarto de miliamperio, o sea 80 dividido 4 nos da 20 miliamperios. Y si nos damos cuenta, entonces la corriente estará pasando en este sentido de abajo hacia arriba, o sea en sentido contrario a la corriente de Norton que nosotros definimos ahí, o sea que la corriente de Norton vendrá a ser menos 20 miliamperios. Entonces nosotros tenemos que decir acá que esta es de menos 20 miliamperios y este será mi equivalente de Norton. Lo otro que podríamos hacer es cambiarle el sentido a la flecha de la corriente y decir que es de 20 miliamperios, pero ambas cosas son exactamente lo mismo. Bien, hasta aquí este ejercicio. Si se dieron cuenta, es relativamente sencillo. Gracias por apoyarnos, gracias por vernos. Si tienen dudas, colóquenla en los comentarios, estaré presto a solucionarlas. Nos vemos en el próximo video.